en este video vamos a hablar de la tonalidad menor, la construcción de su escala y sus acordes propios, para que cuando toquemos una pieza en modo menor tengamos mayor claridad en su construcción y su funcionamiento. En el lenguaje tonal funcional tenemos únicamente dos tipos de tonalidad, la tonalidad mayor y la tonalidad menor. Generalmente empezamos aprendiendo con la tonalidad mayor porque es más sencilla, y es que en efecto la tonalidad menor es más elaborada, tiene más sutilezas, tiene más acordes, tiene dos notas que son variables, que pueden cambiar, y esto hace que sea un campo armónico muchísimo más rico. Si pensamos en tonalidad menor, es muy probable que nos vayamos de una vez a la idea de las tres escalas menores, natural, armónica, melódica. Y eso está muy bien, pero antes de avanzar les quiero proponer que nos acostumbremos a pensar en la tonalidad menor como una sola tonalidad. Realmente nosotros no decimos esta pieza está en la menor armónica o está en la menor melódica o en la menor natural. No, la pieza está en la menor y lo más probable es que estas tres escalas coexistan en esta pieza y que a veces tengamos notas de una o de otra escala, pero la tonalidad sigue siendo una única tonalidad menor. Vamos a trabajar en la menor, que además de ser la tonalidad que generalmente se usa para explicar en un principio, también es una tonalidad muy guitarrística. Entonces estoy casi seguro que todos habrán tocado alguna pieza o muchas piezas en la menor. Vamos a empezar con la escala menor natural, que en el caso de la menor pues son simplemente las notas naturales, es la relativa a do mayor y no tenemos ninguna alteración. Al momento de enumerar los grados, lo podemos hacer de dos formas. Podemos compararlo con la escala mayor o podemos simplemente construir la escala menor natural como referencia de las otras escalas. Como en este video estamos únicamente en tonalidad menor, voy a dejarlo así. Pero es muy común, para que quede claro, que ustedes la puedan encontrar con bemol 3, bemol 6 y 7, que es comparando con la escala mayor. Pero aquí voy a usar como referencia la escala menor natural. Esta escala tiene una formación de tono, medio tono, 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 medio tono, tono y tono. Y la característica más importante de esta escala es que no tiene sensible. Si ustedes se dan cuenta, del séptimo al primer grado, lo que tenemos es un tono. No tenemos esa atracción tan fuerte que se crea del séptimo al primer grado con la sensible, porque la distancia no es medio tono, sino un tono. Y justamente este hecho de que no tenga sensible es lo que justifica la existencia de las otras dos escalas. Vamos a escucharla en la guitarra. Aquí estamos en la menor. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Se siente que la nota quiere llegar porque es la octava, pero realmente no tenemos tanta atracción. Ahora cuando escuchemos las otras dos van a poder escuchar la diferencia. Si pasamos a la escala armónica, vamos a ver que esta escala es exactamente la misma escala menor natural, pero ahora esta escala tiene sensible. Lo único que se hace es alterar este séptimo grado para que ahora tengamos una atracción de medio tono hacia arriba y tengamos mayor plenitud en la resolución. Si escribimos los grados de esta escala van a ser exactamente los mismos, pero en el séptimo grado vamos a tener que alterarlo y se puede poner de dos formas. A veces aparece así, sostenido 7, a veces también aparece con una flecha para arriba. En fin, no importa, lo que es importante aquí es entender que este séptimo grado se sube medio tono. La formación de intervalos es un tono, medio, 1, 1, medio. Ahora aquí del fa al sol sostenido tenemos un tono y medio, y del sol sostenido a la tenemos medio tono. Entonces en esta escala tenemos dos puntos interesantes. Por un lado, ahora tenemos sensible con el séptimo grado a medio tono de la tónica, pero también tenemos un intervalo de tono y medio, lo que se conoce como una segunda aumentada, entre el sexto y séptimo grado. Y este intervalo es el que da la sonoridad característica de la escala menor armónica. ¿Lo escuchamos? La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ahora tenemos este medio tono que es mucho más fuerte que... Ahora comparando sí se puede sentir más, pero también tenemos este
sonido característico de la escala menor natural. Por último, tenemos la escala menor melódica. Y como ustedes ven acá, lo que tenemos es el sexto grado alterado, además del séptimo que ya vemos alterado. Y esto es para evitar ese intervalo de un tono y medio o segunda aumentada que teníamos entre el fa natural y el sol sostenido. La numeración de los grados es igual, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y cuando llegamos al sexto también vamos a poner un sostenido, así como lo teníamos en el séptimo, que indica que esta nota se sube medio tono. Les recuerdo que podría ser que encuentren una flecha o algún otro tipo de notación que implique este sostenido, que significa subir medio tono. Y la construcción interválica, que es de un tono, medio tono, y aquí vamos puros tonos hasta el final y medio tono del séptimo al primer grado. Ahora este fa sostenido del sexto grado nos va a ayudar a suavizar la transición del sexto al séptimo sin la segunda aumentada. Ven como el sexto, 5, 6, 7, 1, es diferente que como pueden ver, la diferencia en estas escalas está en el sexto y séptimo grado. Puede ser que estos grados sean naturales o que sean con sostenidos. Y dependiendo de cuál versión de esta nota se use, así va a ser también la tendencia de resolución o tendencia de un movimiento hacia cierto lugar. Por ejemplo, cuando estamos con notas con sostenidos, la tendencia es ascendente. De aquí, desde el mi, la tendencia de estas notas va a ser resolver hacia arriba. Pero cuando estamos con las notas naturales, la tendencia es descendente. De hecho, escuchen esta bajada. La, sol, fa, mi. Todos hemos escuchado esto. Y ascendente tiene este movimiento. Y ahora sí, una vez vistas las escalas, pues los acordes propios es muy sencillo, es simplemente construir las triadas que se forman con cada una de esas escalas. Los acordes en la escala menor natural son los mismos de la escala mayor, en este caso de do, porque estamos en la, que es la relativa. Y aquí tenemos do mayor, re menor, mi menor, fa, sol mayor, la menor y si disminuido. Claro que ahora el la menor es primer grado, si menor es si disminuido, perdón, es segundo grado y do mayor tercero y así sucesivamente. Aquí lo más importante de notar es que el acorde dominante es un acorde menor que no tiene sensible. Entonces los acordes de la menor natural son la menor, si disminuido, do mayor, re menor, mi menor, no es dominante, fa mayor, sol mayor y la menor. Y lo que va a pasar ahora con las otras escalas es que simplemente vamos a alterar el fa o el sol y todos los acordes tienen alguna de esas notas. Digamos, el segundo grado tiene fa, este tiene sol, fa, sol, fa y sol. Por eso, todos estos acordes de la tonalidad tienen dos opciones. Pueden tener la nota natural o la nota sostenido. Y ya eso nos da 6 acordes por dos opciones, nos da 12 acordes que son posibles en la tonalidad. Al final les voy a decir cuáles son los más comunes, pero de entrada tenemos 12 acordes más la tónica. Aquí tenemos los de la escala menor armónica y como les decía, simplemente alteramos todos los sol sostenido que son en el tercero, quinto y séptimo grado. Y esto nos da un tercer grado aumentado, que sería un acorde de do aumentado, nos da un quinto grado mayor. Ahora sí tenemos sensible y este acorde va a ser una dominante con la función tradicional de acorde mayor que tiene la sensible. Y tenemos un séptimo grado que también está alterado y nos funciona como un acorde disminuido, que ya hemos visto que también tiene función dominante. Entonces aquí estos dos acordes de quinto y séptimo grado retoman otra vez su función de dominante por medio de la sensible. Y estos acordes suenan
mayor, fa, sol disminuido y la. Y por último, en la escala menor melódica, pues simplemente agregamos los acordes que tienen el fa sostenido, que son segundo, cuarto y sexto grado. Los otros ya los teníamos de la escala menor armónica, entonces ahora vamos a tener un si menor en segundo grado, vamos a tener un re mayor y vamos a tener un fa sostenido disminuido. Más los otros que ya habíamos visto, como el do aumentado, el mi mayor y el sol sostenido disminuido. Y estos acordes suenan la menor, si menor, do aumentado, re mayor, mi mayor, fa disminuido, sol disminuido y la. Aquí podemos ver entonces la tonalidad menor en su totalidad, donde obviamente el primer grado es mi menor, pero después tenemos diferentes variantes. Podemos tener segundo grado si disminuido o si menor, tercer grado do mayor o do aumentado, cuarto grado re menor o re mayor, quinto grado mi menor o mi mayor, sexto grado fa mayor o fa sostenido disminuido y séptimo grado sol mayor o sol sostenido disminuido. Viendo esta imagen es muy clara la riqueza de la tonalidad menor. Y aunque tenemos este montón de acordes, hay un grupo de estos acordes que son los más comunes y los vamos a ver acá en la pizarra. Normalmente, pues la tónica obviamente que sería el acorde la menor, aquí no tenemos ninguna otra opción. El segundo grado casi siempre el más común es el acorde disminuido. El tercer grado, el acorde mayor, que es la relativa, no tanto el acorde aumentado, sino el acorde mayor. La subdominante, el cuarto grado menor, es el más común. En la dominante casi siempre vamos a tener el acorde mayor con sensible, como lo expliqué. Luego en el sexto grado tenemos generalmente el fa mayor. Y en el séptimo grado aquí es interesante porque podemos encontrar tanto el sol mayor como el sol sostenido disminuido. ¿Por qué? El sol mayor es importante porque es la dominante de do, que es la relativa. Entonces esta región armónica de la relativa es importante y la dominante de esta región es importante. Entonces si aparece un sol mayor, generalmente va a estar funcionando como dominante de do, y si aparece un sol sostenido disminuido, va a estar funcionando como séptimo grado de la menor con función dominante, al igual que el mi mayor. Los escuchamos acá: la menor, si disminuido, do mayor, tercer grado, re menor, mi mayor, dominante, ahora el fa, sexto grado, y voy a hacer el disminuido porque voy ascendiendo en escala. Ahí tenemos los acordes más comunes. Podría ser que a veces aparezca el sol mayor como dominante de do. Les recomiendo que vayan y construyan los acordes propios en otras tonalidades menores. Y ni siquiera les voy a pedir que hagan todas las tonalidades. No, las otras más guitarrísticas, que serían re menor y mi menor. Con esas tres tonalidades tocamos muchísima música en la guitarra: re menor, mi menor y la menor. Y si pueden buscar una pieza que ustedes toquen, ojalá en la menor, que es lo que vimos hoy, y empiecen a detectar estos acordes. Dependiendo, bueno, de la época y del estilo, puede ser que encuentren más acordes, por supuesto, dominantes secundarias, modulaciones o otro tipo de armonía más avanzada. Pero si trabajan con una pieza más tradicional, más en la armonía tonal funcional del clasicismo, del barroco, incluso romanticismo, es muy probable que ustedes vayan a encontrar estos acordes. Lo importante ahora es entender bien la base. Y siempre es importante revisar las bases, por eso también les recomiendo descargar el PDF que les dejo en la descripción, que se llama Revisando y Fortaleciendo las Bases. Eso es un PDF gratuito y simplemente van a encontrar ejercicios que les van a ayudar con cosas básicas como el dominio de las notas en el diapasón y elementos auditivos y teóricos para incorporar en nuestro oído, como son los grados de la escala, intervalos y triadas. Espero que sea de ayuda. Cualquier duda, comentario, cosa que quieran agregar, lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.